Señores, el día de hoy tenemos una actualización candente que está incendiando el panorama político. Kamala Harris está arrasando en las encuestas. Y sorpresa, Donald Trump está perdiendo los papeles. Mientras Harris gana terreno, Donald Trump está lanzando acusaciones más absurdas que nunca. Así que si quieres estar al tanto de este emocionante giro en la carrera presidencial, quédate con nosotros, ya que vamos a desmenuzar todo lo que está sucediendo. Vamos directo al grano. Recientes encuestas de instituciones de renombre, como lo es New York Times, Siena College y YouGov, están mostrando algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Kamala Harris está superando a Donald Trump en estados que son muy cruciales, como Wisconsin, Pensilvania y Michigan. ¿Recuerdan cuando Donald Trump estaba liderando en todos estos estados? Pues bueno, eso ahora es historia antigua, ya que Harris está liderando con un 50% de apoyo frente al 46% de Donald Trump. Un cambio monumental. Y es que esto no es todo. En Carolina del Norte tenemos otra encuesta por parte de YouGov, un empate técnico, con ambos candidatos obteniendo un 46% de los votos. ¿No es fascinante? Este tipo de empate en un estado tan clave es una señal clara de que Kamala Harris está ganando terreno en áreas que podrían ser decisivas para las elecciones. Es como si el impulso de Harris estuviera creciendo y Donald Trump está comenzando a sudar. Ahora hablemos de cómo es que Donald Trump está respondiendo a este aumento de Harris. Y créanme, es algo digno de un espectáculo. Donald Trump ha decidido que la mejor manera de manejar su preocupación es acusar a Harris de tener multitudes generadas por inteligencia artificial. Tal cual. En su plataforma Truth Social, Donald Trump afirmó que las grandes multitudes que podemos ver en los eventos de Kamala Harris son creadas artificialmente y que las fotos están manipuladas. Esto por supuesto es una completa locura. Las imágenes y los videos en vivo de los eventos de Harris nos han demostrado lo contrario. Medios de comunicación como ABC o CNN han capturado a Harris frente a multitudes reales y entusiastas. Y si vamos más allá, los asistentes al evento y los periodistas también han compartido pruebas que desmienten estas acusaciones locas. Y es que vaya manera de tratar de desacreditar a tu competidor. Pero no solo los demócratas están notando este cambio. Dentro del Partido Republicano, incluso ellos están reconociendo que Kamala Harris está ganando terreno. Kevin McCarthy, el expresidente de la Cámara de Representantes, ha hecho un comentario muy interesante. Aunque obviamente no lo dijo directamente, recomendó a los republicanos que se enfoquen en las políticas y que dejen de obsesionarse con el tamaño de las multitudes en los eventos de Harris. Esto, mis amigos, es un claro indicio de que hasta dentro del mismo Partido Republicano están muy preocupados por el creciente atractivo que nos ofrece Harris. Además, el analista político Frank Luntz también ha tenido algo que decir al respecto. Recientemente, en su aparición en CNN, él subrayó que la campaña de Kamala Harris está generando un entusiasmo real entre los votantes. Y si las elecciones fueran hoy, él cree que Harris podría llevarse la victoria. Señores, esto no solo es una observación trivial, es una clara señal de que Harris está haciendo un trabajo impresionante conectando con la gente. Entonces, ¿qué está haciendo Kamala Harris para ganar tanto apoyo? La respuesta está en su enfoque estratégico y en su mensaje positivo. Harris ha estado enfocada en promover sus cualidades personales y su agenda política, en lugar de recurrir simplemente a ataques personales y a negatividad, que es pues la marca registrada de Donald Trump. Esta estrategia parece estar funcionando muy bien, ya que los votantes la están viendo como una líder fuerte y capaz. Charles Franklin, el director de la encuesta de la Escuela de Leyes del Marquette,
ha indicado que Harris está ganando la batalla del mensaje. Más votantes creen que ella ha ganado su posición de una manera legítima en comparación con Donald Trump. Este cambio en la percepción pública es lo que podría ser crucial a medida que las elecciones se acercan. Nos demuestra el enfoque positivo que tiene Harris, que está resonando con el electorado. Señores, es un cambio de juego total. Pero aquí viene lo mejor. La desesperación de Donald Trump también ha llevado a algunas reacciones bastante desesperadas. Trump ha estado esparciendo ciertas teorías de conspiración muy ridículas y ha estado atacando a sus rivales con una intensidad que nos refleja su creciente frustración. Y mientras él sigue con sus ataques y con sus acusaciones sin fundamento, la campaña de Harris continúa construyendo una imagen positiva, más que todo basada en políticas, que es lo que parece que está ganando corazones y mentes. Además, la incoherencia en la respuesta de Donald Trump es un recordatorio de lo lejos que ha llegado en su búsqueda por desviar la atención de su caída en las encuestas. En lugar de enfrentar la realidad de que Harris, es cierto, está ganando popularidad, Donald Trump prefiere lanzar ataques y nuevamente, como siempre, fabricar historias. Esto no solo refleja mal en él, sino que también nos revela una profunda inseguridad sobre su propia posición dentro de la carrera electoral. Entonces, señores, ¿qué nos dicen todos estos cambios? Kamala Harris está claramente haciendo olas con su enfoque positivo y su estrategia que está bien pensada. Se nota que está siendo bien asesorada también por los demócratas, mientras que Donald Trump está atrapado una vez más en un torbellino de acusaciones ridículas y desesperación. A medida que nos acercamos a las elecciones en este año 2024, parece que el campo de batalla está cambiando y Harris está posicionándose como una fuerte competidora. Aún faltan unos meses más para que entre el momento decisivo, pero si es que Harris continúa con este movimiento, señores, claramente tendremos una ganadora. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la estrategia de Harris la llevará a la victoria? ¿O creen que Donald Trump aún tiene ciertas cartas bajo la manga? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle un gran like al video si es que les gustó, suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones y compartir este video con tus amigos, obviamente si quieres, para que todos se mantengan al tanto de las últimas noticias políticas en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.